fíjense que del inversor voy a protecciones. En ese protección es un tablerito común que ustedes conocen, fusible, interruptor diferencial y toda su manipulación eléctrica, y voy directamente a un tablero, a otro tablero, a una barra, como ustedes quieran, y me conecto con el consumo, en este caso, de la vivienda. ¿Sí? Bueno, acá tendríamos un esquema un poco más representativo. ¿Sí? Tengo distintos paneles que pueden estar ubicados geográficamente en distintos lugares y tienen un concentrador, o sea, un tablero al que van todas las generaciones de esos paneles solares. ¿Sí? Quiere decir que todo este campo de generación solar va a estar controlado por un tablero donde tendrá su controlador y tendrá su acumulador y tendrá todo lo que vimos acá. Y tiene la posibilidad que si haya autonomía o no en el campo de acumulación, podamos encender un generador eléctrico, o sea, un grupo generador, y aportar a la demanda, o sea, a la carga. Y desde este concentrador, si quieren controlador o manejador de la generación, van a salir las alimentaciones a los distintos usos. ¿Sí? Bueno, este es el panel, que está ahí. Si lo damos vuelta, el panel tiene las borneras. Es una bornera eléctrica cualquiera, donde tengo que vincular la instalación serie y paralelo, depende de la tensión que quiero generar. Y diríamos que tiene una bornera común con todos los problemas que tiene la bornera. ¿Sí? Se deterioran los materiales, pierden la capacidad de conducción eléctrica, o sea, pierde la posibilidad de contacto y genera un problema. Que para comentarle algunos. Bueno, lo que le mostré de la hornera. ¿Sí? Tenemos que después, pueden verlo de forma personal, van a tener datos de información de ese panel. ¿Sí? Que va a decir la tensión, que va a decir la potencia, ¿sí? Potencia pico, potencia de generación. Y la hornera, que es la que les mostré ahí, que es una simple hornera a la que acuden todas las celdas y tiene como resultante la tensión de 12 volts de corriente alterna. Bueno, hasta aquí hablamos que el panel recibía la energía solar, la ponía en condiciones de energía eléctrica, pero nosotros tenemos que garantizar de que durante el día podamos acumular la mayor cantidad de energía. El sol sale al este de nuestro hemisferio y se esconde al oeste a distintas alturas, depende cuál, depende qué, la estación. ¿Sí? Entonces, nosotros acá en nuestro hemisferio tenemos una zona de baja generación que es junio-julio. Es cuando el sol más bajo en el equinoccio tenemos, las horas son menos, porque tenemos menos horas día, es decir que la disponibilidad de energía solar es menor. Entonces, ¿cómo haríamos el diseño? Considerando esas posibilidades. Diríamos que un panel perfecto, inteligente, sería el panel que esté mirando siempre al sol. ¿Sí? El sol sale, lo mira y lo sigue. Se esconde el sol, se pone en la posición para esperarlo mañana a la hora indicada, de acuerdo al equinoccio. ¿Está? Quiere decir que eso es tecnología que existe. Pero como siempre digo, ustedes tienen que acostumbrarse, todas las tecnologías aportan mucho desarrollo y futuro desarrollo. El tema es la apropiación de esa tecnología. ¿Está? La tecnología de seguidores inteligentes de tracking, como ustedes conocen, existe. Lo que pasa es que no es que no lo aplicamos por lo que no lo queremos, sino porque queremos hacer que ese generador de una energía alternativa, presente, natural, no contaminante como el sol, genere el menor impacto posible en el usuario, en el nuevo usuario. ¿Por qué digo esto? Si uno le dice a un tipo que vive en impenetrable, con todas sus limitaciones, mira, te vamos a traer un equipo de generación solar,
decir que está, es eso. Entonces, ahí ya la sola comunicación genera un impacto tecnológico. El segundo impacto es cuando él dice, ¿y cómo lo uso a esto? Entonces vos le decís, mirá, acá tenés el tracking que gira desde un ángulo tanto a tal ángulo, en tal declinación y todo eso. El tipo dice, no, pará, yo no estoy para esto. Segundo gran impacto deteriorante del uso de la tecnología es eso. Por eso siempre digo, todas las tecnologías son buenas, pero es mucho mejor si se las apropia del uso, ¿verdad? Para que el usuario tenga el menor impacto posible y se pueda desinteresar de su posibilidad de manejarla, de utilizarla y no estar pendiente de eso. ¿Por qué? Viene la ley impenetrable, no, pero sí nosotros que somos bastante urbanos estamos acostumbrados a prender la luz con una perilla y siempre está lo posible, ¿sí? Y si somos bastante desorganizados de lo racional de la energía y dejamos esa perilla prendida y nos vamos a otro espacio de la vivienda y dejamos prendida también esa luz. O sea, somos inconscientes y irracionales del uso. ¿Por qué? Y ustedes necesitan porque mi papá paga. Pero tu papá, el papá de ustedes, mi papá paga ahora, después voy a tener que pagar yo. Entonces, tu papá no va a estar siempre. O sea, esa es la realidad de la energía así, nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo con un panel? Tratar de ubicarlo en una posición fija que me dé la posibilidad de captar la mayor cantidad de energía solar diaria. La pregunta que me hago ahora es, bueno, hacemos ahora, sí, pero una cosa es energía en verano, otra en invierno y otra en primavera, ¿sí? Entonces, una de las cosas que hacemos es, como estamos usando energía solar y la potencialidad de esa energía depende de qué, de ese planito hemisférico que vimos que estaba pintado con distintas potencias de radiación por metro cuadrado, donde si nosotros nos ponemos un puntito, a ver si puedo retroceder, si yo me pongo y me paro en un puntito acá del Chaco, ahí, y estoy con un GPS o me voy a una carta geográfica, saco la posición geográfica, latitud y longitud, ¿sí? Esa latitud y longitud me da una coloración acá y me dice qué irradiación tengo. En este caso estaríamos entre los 1500 y los 2000 kilowatt hora por metro cuadrado. Ese sería el aporte que tendríamos nosotros en el peor de los meses, ¿sí? Entonces, para que ese generador que sabemos que funciona realmente tenga la eficiencia máxima posible, tengo dos posibilidades de analizar desde el punto de vista de la ignorancia. Digo, ¿cuándo hay mayor cantidad de horas día luz en nuestro Chaco, acá en el hemisferio sur? En el verano. ¿Cuándo hay menor? En el invierno. Entonces digo, che, pongo el panel una vez en el verano, genero la energía máxima ahí, y después pongo en otra posición para poder captar en el invierno que es la menor energía. ¿Sí? Medio complicadito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo estar generando máxima energía en el verano, pero estoy utilizando la misma energía diaria en la actividad que tengo como vivienda, ¿no? Como actividad industrial. No digo industrial, pero en comunicaciones. Entonces, tengo una solución de compromiso. ¿Qué tengo que hacer? Primero, conocer la ubicación geográfica donde voy a poner el generador. Básica y fundamental. O sea, si ustedes van a un vendedor de paneles solares o de módulos solares, dice, flaco, ¿dónde vivís vos? Entonces dice, yo vivo en tal lugar, le entra un planito, mira la latitud, dice, yo te voy a vender un panel donde tengo que asesorar en algo para que esto tenga resultados. ¿Sí? Entonces, con esa ubicación geográfica, fundamentalmente de la latitud, lo que voy a hacer es definir un ángulo. ¿A qué ángulo voy a poner el panel? ¿Sí? ¿A qué ángulo de la horizontal voy a poner? Vamos a suponer que estamos acá aproximadamente en la latitud sur 25, y equipalito diríamos, más tantos grados, más tantos minutos y segundos, y me dice que por cálculo voy a sacar qué inclinación voy a tener.
A hechos prácticos es al valor del ángulo, perdón, al valor de la latitud, sumarle entre 10 y 15 grados. Acá en nuestra zona, 15 grados. ¿Sí? O sea que si estoy en latitud 25 y tengo que sumar 15, ¿qué ángulo voy a tener con la horizontal acá? 40. Vengo con un transportador o con un inclinómetro y mido la inclinación que ahora vamos a ver. ¿Sí? Ya lo tengo definida ¿a quién? A la inclinación. Quiere decir que con esa inclinación, que es una inclinación también que tiene que analizarse un poquito por qué. Pero como estoy en el hemisferio sur, va a tener que estar mirando al norte. ¿Sí? Quiere decir que voy a tener que tener una brújula que me va a marcar el norte geográfico y lo tendré que poner mirando al norte. ¿Sí? Quiere decir que entre la inclinación y la orientación estoy poniendo el panel para que me genere, o me capte, mejor dicho, más que generar, la mayor energía anual. No va a ser la máxima del verano, pero tampoco va a ser la mínima del invierno. Quiere decir que la sumatoria anual de energía captada va a ser la mayor. Si tuviese un tracking, no habría problema. Si es un seguidor solar, ¿qué me importa? El seguidor solar, yo le doy la inclinación y me sigue al sol sin ningún problema. ¿Sí? Por supuesto que la eficiencia de ese sistema es mucho mayor. Pero esto es suficiente para los usos que pretendemos dar. Entonces, definir el hemisferio. Si estamos en el sur, orientamos al norte. Si estamos en el norte, orientamos al sur. Me defino un punto y ese punto me va a definir qué inclinación voy a dar. ¿Sí? Quiere decir que el Sol va a estar rotando acá, aquí, en esta posición, en el verano, en el invierno más abajo, pero en sumatoria anual de energía en este punto va a ser la máxima. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si yo pongo a máxima inclinación, a inclinación de máxima captación, que es el verano, ¿sí? Capto muy bien en el verano, en el invierno nada, que es la menor. Quiere decir que como conclusión, como diseño, como cálculo, puedo decir que voy a tomar el peor año, pero el peor día de la estación que tenga menor captación o menor irradiación. ¿Entienden lo que digo? ¿Está? En un generador eléctrico en un grupo electrógeno le cargo combustible, ¿sí? El motor tiene una cierta potencia, me va a mover ese generador a una cierta potencia y se terminó el problema. Esto es tan importante como que el generador tenga gasoil. Si yo no oriento bien y no le doy la inclinación, me voy a quedar sin combustible. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Cualquier otra cosita lo vemos y lo veremos. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, está mirando al norte, una inclinación por la posición geográfica, que estaría representando en la realidad lo que realmente es un panel. Tiene una orientación y una inclinación en este ángulo horizontal. ¿Sí? Quiere decir que si no lo hago de esa manera, voy a tener una instalación subutilizada. Tengo un gran generador, pero me quedo sin combustible a mitad de camino. ¿Sí? Exactamente. ¿Se entiende lo que estamos acá o no? ¿Sí? O sea que, si ustedes se van a dedicar a esto, medianamente tienen que saber cuáles son las limitaciones. Y esas son las limitaciones. ¿Está? Y las limitaciones tienen que ver con la posibilidad de llegar a la máxima eficiencia con el generador y la posibilidad de esa apropiación tecnológica que siempre estamos preparando. O sea, esa adecuación tecnológica. Y acá tendríamos un esquema más técnico desde el punto de vista de la expresión, donde tenemos la superficie del panel, el módulo, la orientación y la declinación o inclinación.
Esta altura me pueden preguntar, o se pueden preguntar, porque es lógico, tengo el mástil y tengo posicionado ahí con la inclinación y la orientación del panel. La altura no incide en nada, únicamente la voy a tener en cuenta en los obstáculos, que no haya un edificio que me tape, que no haya un árbol que me dé sombra. Es decir, que tengo que medio despejar la cancha para que el sol realmente me gire sobre el panel. ¿Entiendes lo que digo? Esta altura es la que me permite decir, bueno, me tengo que ir más arriba porque la sombra acá me va a tirar ese edificio, me va a tapar el panel, me lo tapa el sol tira sombra a través de al tirarme sombras al panel, digamos que no voy a tener energía generada. Si yo a este aparatito acá le pongo un reflector, estaría generando, ¿sí?, un reflector de iluminación de 500 vatios, en el borde voy a medir que estamos en 12 volts y veremos qué potencia tira de acuerdo a la captación que tengo. Entonces, ahí teníamos representado, esto es lo que estuvieron recorriendo más de ustedes, pero en síntesis esto es un display. Ese display sirve para analizar, esto es como el tablero del auto, carga el alternador, no carga el alternador, si no carga el alternador, saca o carga luces porque nos vamos a quedar sin batería, ¿sí? Y nos vamos a quedar sin poder ni siquiera energizar la electroválvula del combustible, todas esas historias, ¿no? Bueno, este panel hace lo mismo porque tiene un sistema de chiquero. Tenemos los bornes del generador, los bornes del acumulador, del campo de acumulación y la carga. Quiere decir que este señor está viendo la generación, está viendo la acumulación y está viendo la demás. Cualquier problema que haya, se retoma ahí, ¿no? Dice, no, pará, acá llegué, o no puedo hacer esto porque pasaría tal cosa, entonces lo sé. ¿Sí? De todo lo que vimos hasta ahora, el generador, acumulador, regulador, el más crítico de una instalación solar es el acumulador. ¿Está? Ustedes saben que el acumulador tiene vida útil. A los 2 años ustedes se van al electricista y dicen, che, vos sabés que carga, el alternador me carga porque me quedo sin batería, a la mañana no me arranca el auto. ¿Qué es lo que le dice el electricista? Cambia la batería. Mira la fecha y se está a comparar, morir. No me pregunte nada, anda a comprar la batería y la ponemos. Bueno, acá pasa exactamente. La batería solar tendría que durar entre 2 y 4 años. El automotor son 2 años, ¿no? De tira con suerte. ¿Sí? Bien. Si es una camioneta, una máquina vial, un poquito menos. ¿Sí? El remisero dura poco, ¿verdad? Porque ¿qué? Lo está poniendo permanentemente en arranque y parada, y eso tiene un ciclo, vida útil en ciclo. Las baterías tienen vida útil en ciclo. ¿Sí? Duran más la solar porque dijimos que es una carga lenta y una descarga lenta. El automotor es una carga ligera, ¿sí?, pero una descarga violenta. O sea que la batería tiene que estar preparada para esas condiciones. La cantidad de carga y descarga define ¿qué? Los ciclos de utilización. Y la vida útil se mide en ciclos. O sea que uno puede pedir una batería que dice, bueno, dame una batería para 3.000 ciclos, ¿sí? Y si yo sé cuántos ciclos tengo, puedo sacar cuánto tiempo me dura. ¿Entienden el concepto? ¿Sí? Bueno, acá diríamos que la batería solar, el acumulador solar es mucho más light en el uso. O sea que tiene muchos ciclos y a la vez los ciclos no son violentos, ni de carga ni de descarga. ¿Sí? ¿Está? Entonces, ese acumulador es justamente el punto quizás el cuello de botella del generador. ¿Sí? Que ya la tecnología, por supuesto que está investigando todo esto y está llegando a conclusiones importantes, porque vamos a salir del sistema de baterías convencionales, de placas paralelas, y ya vamos a ir a placas tubulares. Un tubito adentro de otro, ¿está? Con mucho más posibilidad de acumulación de energía. Vamos a suponer que una batería que se mide su capacidad en amperios hora de 200 a 400 amperios hora en una batería solar, podríamos estar hablando de 3.000, 4.000 amperios hora en una tubular. ¿Sí? ¿Quiénes tienen ya baterías tubulares? Telecom, personal, ¿está?
todos los sistemas de comunicación ya se están volcando a la nueva tecnología. ¿Por qué? Porque menos volumen. Fíjense que cuando van a ver qué espacio ocupa una batería de 400 amperes. Sobre todo, como siempre dicen, es negra, pesada y si no tiene carga, poca luz. Es como definir a un diputado, una cosa. Entonces, esas baterías indudablemente generan poco espacio, tienen mayor control de contaminación. El otro problema es que las energías alternativas están siempre en discusión en que cuál es el punto de contaminación que también genera. Entonces voy a decir, pero Flaco, ¿qué estoy contaminando? Entonces, si tomo la energía solar que te está calentando el sombrero, te estoy transformando en energía eléctrica y vos estás enfriando la leche, ¿cuál es la contaminación? Y tenemos contaminación. ¿Cuál es la batería? Las baterías, hoy, desde el punto de vista de las legislaciones actuales de control de contaminación, deben tener un destino final. Tanto el que fabrica algo contaminante, como el que usa algo contaminante, tiene que definir el destino final. ¿Está? Que tiene que ver con las pilitas que hay que guardar, no tirarlas a la basura, porque genera una contaminación que dura 70, 80 años. La batería tiene plomo, saturnino, tiene ácido, corrosión, ¿sí? ¿Está? Si se quema una batería, genera emisiones de ¿qué? Gases tóxicos, más sumado la combustión del electrolito, sea absorbido o no, contaminación. Entonces, ya estamos otra vez, no sé, con la pelea, sí, pero es contaminación. ¿Sí? ¿Cuál otra energía alternativa de mucho pregón actualmente en la Argentina? La eólica. Pero todas generan impacto al ambiente. La eólica es un simple molino que está siendo movido por el aire. ¿Qué puede contaminar? Ya la encontramos aquí. Cuando lo implantamos y lo pusimos en un espacio físico, eso genera una perturbación del medio ambiente. Una frecuencia de las aspas corta en el aire cuando están moviéndose, que es una frecuencia perturbante que altera el sistema auditivo de las aves. Donde hay energía eólica, no hay aves. Se generan las migraciones de esas aves autóctonas y se van a otro lado. Entonces, siempre, diríamos, estamos encontrando que estamos aportando bastante al mal bienestar, digamos, o sea, del detrimento del bienestar del hábitat con todas las energías, ¿sí? De alguna manera, siempre va a aparecer. En el caso de la batería, se debe definir el destino final. ¿Qué hago con la batería? Imagínense, en este momento hay 100 escuelas, vamos a poner el impenetrable, a 6 baterías promedio de 400 amperios por escuela. Multipliquen 100 por 6 por 4 nomás, son ¿cuántos? 400 baterías. En 2 años estoy tirando 400, perdón, entre 2 y 4 años estoy tirando 400 baterías y estoy poniendo 400 baterías nuevas. Al término de 5 años, puedo estar teniendo un universo de baterías que no sé qué voy a hacer. Si me voy y le tiro al vecino en el terreno, me va a pegar un tiro. Entonces, debe estar definido. Esa es la política que debe tener el Estado para definir el destino final de los contaminantes.